gracia, viviendo en su vida, expresando su gracia. Date gracias. Ok, comenzamos el tema. Entonces, ¿cuál es el tema de esta tarde? El árbol del conocimiento del bien y del mal. Vamos a Génesis 2:17. Génesis 2:17. Acá tengo el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dice, mira lo que Dios les decía. Mas del árbol, anteriormente les dijo, de todo árbol puedes comer. Y acá les dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Hay cosas que al final del mensaje voy a explicar, como qué es el árbol, quién creó el árbol o de dónde nació el árbol. Ok, al final voy a explicar eso. Entonces me quiero entrar de una en el tema. Y es que Dios les dice que de este árbol no comieran. Ahora, este árbol es ¿qué? Un conocimiento. ¿Sí? No era una fruta, no era una manzana, no era una pera. ¿Qué era? Conocimiento. Está claro, ahí te lo está diciendo la Escritura. ¿El conocimiento de qué? El conocimiento del bien y del mal. Pero vamos un momento antes de seguir hablando del árbol del conocimiento del bien y del mal. Vamos a posicionarnos con Adán y Eva. Antes de que comieran del árbol, ellos cómo estaban posicionados en Dios. Eran inocentes, eran justos, estaban disfrutando de todo el bien de Dios, porque Dios dice que al finalizar todo lo que hizo, vio Dios que era bueno en gran manera, y ahí va un tic. Entonces este árbol no viene de Dios, pero después lo hablo al final. Ahí solamente un tip, porque todo lo que Dios creó fue bueno en gran manera, ¿correcto? Entonces ellos estaban disfrutando del bien de Dios. Y recuerde que el justo por la fe vivirá. Ellos vivían por medio de la fe. La comunión que ellos tenían con Dios era por medio de la fe. Porque el justo por la fe vivirá. El día que dejaron de creer en la palabra de Dios, dejaron de poner su mirada en el gobernante conductor de la fe, ¿qué pasó? Pecaron. Y el pecado entró en la vida de ellos. Y así funciona nuestra vida en Cristo. Es igualito. En el jardín del Edén habían dos árboles. El árbol de la vida, que es Cristo, ¿correcto? Y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Yo quiero que vayas un momento, por favor. Quiero que vean esta perla que está en Génesis capítulo 3, verso 24. Génesis 3, 24. Dice, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para que guardara el camino del árbol de la vida. Ok. Jesús, ¿qué es? El camino, la verdad y la vida. Ahí está. El árbol, Jesús habló de dos árboles. Más adelante yo voy a hablar de eso. Jesús habló de dos árboles. ¿Recuerdan? Ok. Jesús estaba hablando del árbol de la vida, que es el mismo, y estaba hablando
del árbol malo, que es ¿quién? Satanás. Ok, ¿quién es el padre de mentira? Ok. ¿Van agarrando? Ok. Cuando ellos pecan, salen del Edén para que ellos no coman ¿de qué? Del árbol de la vida. Esto es algo que yo creo. Ok, no tengo forma de explicarlo bíblicamente, pero yo creo, esto es algo que yo creo, y hago la salvedad. Yo creo que mientras que ellos estaban allí, ellos comían del árbol de la vida. Ellos se alimentaban de la verdad. Ellos se alimentaban de Cristo. Es algo que yo creo personal. Me estoy haciendo entender, porque no puede ser que estaba ahí el árbol y nunca comieron del árbol de la vida. Y ese mismo árbol aparece en Apocalipsis y dice que ese árbol, sus hojas, es para la sanidad de las naciones y que nosotros comeremos de ese árbol. Pero recuerde que ya tendremos un cuerpo incorruptible, un cuerpo igualito al del Señor. Y si tenemos un cuerpo eterno, ¿por qué vamos a comer del árbol de la vida? Porque siempre recordemos que Dios nos hizo de Él, para que dependiéramos de Él, para que siempre dependiéramos de Él. Por eso tú no sabes el día que vas a morir y tú no escogiste el día que viniste a esta tierra, o tú sí lo escogiste. ¿Escogiste a tus papás? ¿Escogiste el tono de tu piel? Si nos hubieran preguntado, no, yo quiero ser hijo de Ronaldo o de Messi, ¿sí o no? ¿Tú qué dices, José? De Rockefeller, ¿sí? Y de pronto con cabello y rubio, ojos azules. Pero ¿por qué el día en que vamos a venir a esta tierra no lo podemos escoger y el día que nos vamos tampoco lo podemos escoger? Porque Dios desde el principio al final nos está diciendo, dependes de mí, me perteneces. Lo que pasa es que esa pertenencia es de amor. Y eso era lo que estaba disfrutando Adán y Eva. Estaban disfrutando del amor de Dios, pero no eran tan conscientes de ese amor. ¿Me estoy haciendo entender? Es como esa frase que dice, tú solo valoras lo que tienes hasta que lo... Ok. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, ellos estaban disfrutando del árbol de la vida, estaban disfrutando de la bondad de Dios, del amor de Dios. Pero mira que acá dice, el camino del árbol de la vida. Entonces, quita la palabra árbol y pon la palabra verdad. ¿Quién es la verdad? Ok. Hoy pasa igual. Estamos en Cristo o nos alimentamos del árbol de la vida o nos alimentamos del árbol del conocimiento del bien y el mal. O nos alimentamos de la verdad o nos alimentamos de la mentira. Este es el árbol de la independencia. Este es el árbol de la justicia propia. Este es el árbol que me hace creer que yo soy bueno. Pero en realidad nadie es bueno. Imagínense que cuando a Jesús lo quisieron tentar, diciéndole, maestro bueno. ¿Y qué dijo Jesús? No. El único bueno es mi Padre Celestial. Ahora, ¿Jesús era bueno? Claro. Pero Él evitó la tentación de no querer alimentarse de este árbol. Porque esta parte blanca, a ver, amados, esta parte blanca no es buena. ¿Se entiende? Porque ¿qué Dios les dijo en Génesis 2:17? Les dijo que el día que de él comieres, no importa qué parte iban a comer. ¿Ciertamente qué? Morirán. Se iban a separar de la vida de Dios. Iban a ser independientes. Este es el árbol de la independencia. Este es el árbol que me hace a mí creerme que yo soy Dios.
¿Me estoy haciendo entender? Entonces, el problema del hombre, del ser humano, es que el hombre es malo en su naturaleza porque es pecador, pero se cree bueno. Y todo el conocimiento que tiene el hombre, aunque puede provenir de Dios, él termina contaminándolo con este. Un ejemplo sencillo. ¿Ustedes creen que la medicina ya no sabe la cura contra el cáncer? ¿Ustedes creen que no saben la cura contra la diabetes? Pero no, ustedes saben. Porque la medicina terminó siendo ¿qué? Un negocio. No hay negocio en sanar a la gente. Hay negocio en mantener a la gente enferma con el medicamento. Porque me van a ir cada 8 días, cada 15 días, cada mes a comprar el medicamento. Pero ¿qué hacen los medicamentos que salen de este árbol? A ver, por un lado te mejoran y por el otro lado te dañan. ¿Qué hace la justicia humana? La justicia, las leyes, el derecho. Te sacan una ley, pero por otro lado, la trampa. La parte mala de esa misma ley. Y analiza todas las religiones están basadas en este árbol. Todas las religiones quieren ser buenas. Todas las religiones ven esas áreas negras en sus vidas. ¿Y qué hace? No, ahora voy a pasar a la parte blanca. Tengo que mejorarme. Por eso el evangelio no viene a mejorarte, viene a ¿qué? A crucificarte, a matarnos, a crucificarnos, a crucificar ¿a qué? Al viejo yo. Pero ¿qué hace, digamos, el humanismo, la psicología, la filosofía? ¿Qué hace? Entonces aquí está la persona. No, pero no, así no me funciona el ejemplo. Ven, bueno. Eso, así lo pueden ver las personas. Entonces, mira, acá está la persona, ¿no? Y esta persona tiene un hombre interior, pero ese hombre interior ya fue afectado ¿por qué? Por la parte negra del árbol, ¿correcto? Y tiene una naturaleza pecaminosa. Ahora, ¿qué hace las predicaciones que están basadas en esto? ¿Qué hace la psicología? Te muestra la parte negra, ¿correcto? Pero después te lleva a que te mejores, a que te superes. Entonces, lo que está, no sé cómo decirlo, perdón si me sale mal la palabra, estupefacto, ¿sí? ¿Está bien? Ok. Lo que está podrido, lo que ya no tiene mejora, lo que no se puede cambiar, porque ¿cuántas personas yo conocí? Ustedes saben que yo trabajé muchísimo con personas de adicciones. ¿Cuántos abogados, ingenieros, médicos les ganaba el bazuco? No, yo no lo voy a hacer. Allá terminaban en la olla. ¿Cuántas veces tú te dijiste a ti mismo, no vuelva a hacer eso? Y te ganó. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Qué hace el evangelio? El evangelio no te lleva a mejorarte. El evangelio coge toda esa parte negra, oscura, y la crucifica. A ese viejo hombre lo crucifica. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, las religiones te muestran la parte negra, pero después te enseñan la parte blanca. Mejórate, 3 pasos para sacar el campeón que hay en ti. 5 pasos para la mejor versión de ti mismo. ¡Qué tremendo! ¿Cómo hemos sido tan infectados? Gracias, amado. ¿Cómo hemos sido tan infectados por eso? Entonces,
Desde pequeños, mire cómo hemos sido influenciados por este árbol. Al niño le dicen, si te portas bien, te doy el helado. Si haces la tarea, te saco al parque. ¿Me estoy haciendo entender? Este es el árbol de las recompensas. Este es el árbol donde el hombre encontró el valor, la ética. Esa palabra ética viene de aquí. Es que hay que ser ético. Es que hay que ser correcto. Aquí tú vas a encontrar las personas que son terribles. Asesinos, violadores, borrachos, drogadictos. Aquí, en esta parte negra. ¿Me estoy haciendo entender? Pero aquí vas a encontrar los que se creen buenos, los que se creen justos por ellos mismos, los que dicen, pero yo no le hago mal a nadie, los que dicen, pero es que yo tengo un gran corazón, es que tú no sabes, que no valoran mi corazón, porque yo soy una buena persona. ¿Y sabes cuál es el diagnóstico de Dios? En Romanos 3:10, no hay un justo, ni un uno, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, no hay ni siquiera uno que haga lo bueno. ¿Cuántos hicieron lo bueno? Ni uno. De acuerdo al diagnóstico de Dios. Pero de acuerdo a este árbol, a este conocimiento, el hombre ¿qué? Se cree bueno. Entonces, esta persona que se cree buena, ¿qué quiere hacer? Cumplir, portarse bien, cumplir los mandamientos de Dios, se adjudica una religión, se afilia a cierta religión. ¿Sí me hago entender? Yo conocí una muchacha, íbamos pasando, íbamos con Sarita, un grupo de personas, íbamos caminando ahí por Medellín, por el centro, y el semáforo para nosotros estaba, pero era una calle pequeña, era como de aquí a aquí, nomás, así corto. Sí, y para nosotros estaba en rojo, para los carros estaba en verde, y no había ni un carro, ni uno. Entonces yo iba con la mano de Sarita, le dije, hermana, pasemos. No. Y yo, ¿por qué? Porque hay que hacer lo correcto, el semáforo está en rojo. Y yo sé que esto choca contra porque es que hay que hacer lo correcto. Entonces alguien interpretará y dice, usted está enseñando esa anarquía, usted está enseñando esa que hagamos las cosas mal. No, yo no estoy enseñando eso. Estoy enseñando cómo el hombre crea normas y crea reglas y éticas para creerse que, bueno, pero por dentro está podrido. Por fuera cumplen cosas, pero por dentro celos, iras, contiendas, disensiones, fornicación, hechicería, iras. Está vuelto nada por dentro el ser humano. Pero por afuera, correcto. Por afuera, bueno. ¿Me estoy haciendo entender, amados? Una vez yo le pregunté al Señor, le dije, Señor, ¿por qué yo he vivido cosas tan difíciles? ¿Y sabes qué me respondió Dios? Porque tú te crees muy bueno. Y esa es la respuesta que nosotros no queremos escuchar, pero es la respuesta que necesitamos escuchar, que nos abra los ojos. Porque, ¿sabes qué es lo que más nos aleja de Dios? No es la parte negra. Porque el que acepta su parte negra, el que reconoce su parte negra, se quiebra delante de Dios. Dice, Señor, estoy mal, estoy hundido, soy un miserable, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Soy malo, soy una persona terrible, de un corazón terrible. Pero el que se cree bueno,
¿cómo puede ser salvado? ¿Cómo puede ser rescatado? ¿Cómo Dios lo va a salvar? No lo puede salvar. Por más que Dios lo quiera salvar, no lo puede salvar, porque este se cree bueno. No necesita de Cristo, no necesita de la sangre de Jesús, no necesita del sacrificio de Cristo. ¿Me estoy haciendo entender? Estas son las personas más difíciles para que les llegue el evangelio. ¿Quién eran esos? Los fariseos, los escribas, los que se portaban bien, los que cumplían la ley exteriormente. Y vino Jesús y les elevó la ley y se la sacó de letras a la vivencia, porque les dijo: la ley dice, no adulterarás, mas yo os digo que el que desee una mujer en su corazón ya ha pecado. Todos quedaron fritos, todos. Porque ellos se creían justos y buenos porque decían: no adulteramos. Oh, aleluya, santo a mi nombre. La ley dice: no matarás, mas yo os digo que el que en su corazón hable mal de su hermano, le diga fatuo, ya lo habrá asesinado. Yo te pregunto, ¿tú has asesinado? ¿Yo? No, hermano, yo maté un poco de gente. Desde mi corazón, ¿ok? Aclaro, que de pronto el video lo ve algún fiscal y después me buscan ahí. ¿Y a quién mató? O sea, hay que aclarar todo, hay que ser, sí, porque uno no sabe, ¿no? ¿Saben? Usted sabe que el libro de Job es uno de los primeros libros de la Biblia. ¿Y sabe por qué? Yo sé que está en la mitad de la Biblia, ok, pero en tiempo histórico es uno de los primeros libros que está en la Biblia. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Y por qué? Porque Job es el reflejo de todos nosotros. ¿Usted alguna vez se ha preguntado, pero por qué le pasó esas cosas a Job? ¿Cuántos se han identificado con Job en algún momento de su vida? Yo me identifiqué muchas veces. Hasta cuando Dios empezó a abrirme los ojos respecto al libro de Job y entendí, claro. ¿Sabes por qué a Job le pasó lo que le pasó? Porque en el capítulo 1, Dios le dice a Satanás, ¿no? En el diálogo que tiene con Satanás, le dice: ¿no has visto a mi siervo Job? Justo, apartado del mal. Claro, porque como Dios nos ve desde su eternidad. ¿Me hago entender? Es decir, ejemplo, yo puedo tener fragilidades, debilidades, puedo ser torpe. ¿Y cómo Dios me ve? Me ve de acuerdo a la obra de Cristo. Así me ve papá. ¿Me hago entender? Ahora, el éxito y la madurez o de lo que procura el evangelio es que yo me vea conforme como me ve mi Padre Celestial y viva esa forma como Él me ve. ¿Me estoy haciendo entender? Ok. Pero Job no se veía como Dios lo veía. ¿Ve el detalle? Primer punto, Job no se veía como Dios lo veía, porque Dios lo veía justo no por las acciones de Job, no por Job, sino porque Dios lo declaraba así. ¿Se entiende? Pero Job, ¿cómo se veía? Justo por sus méritos, por sus acciones. Todo el libro de Job, toda la experiencia de Job es desintoxicarlo, limpiarlo de su justicia humana. Todo ese es el propósito del libro de Job. Ese libro que escribió, yo no sé, una escritora que dice: ¿por qué a las personas buenas le pasan cosas malas? Está mal el título. Y ese libro refuerza esta parte. Porque todos en algún momento le hemos preguntado al Señor: Señor, pero ¿por qué a mí si yo no soy mala persona? Mira, cuando viene la luz del Señor a tu corazón, hermano, ¿sabe qué es el resultado de esa luz? Caer de rodillas y llorar cuando Dios
te muestra tu corazón tan podrido, tan corrompido en la oscuridad. Y tú solamente levantas tus manos y dices: Señor, sálvame. Sálvame de mí mismo. Me estoy haciendo entender. Por eso Jesús dijo: al que más se le perdona, más ama. Tú vas a ver dentro del cuerpo de Cristo gente que ama a Dios tan profundamente, y hay gente que amén. Una displicencia para amar a Dios, porque no saben de qué fue lo que Dios los salvó, hermano. No saben qué fue el amor que Él expresó. No entienden lo que Él hizo en esa cruz por ellos. Pero cuando tú te ves realmente en tu condición, tú dices: Señor, gracias. Y eso termina que tú le des una gloria y rebota o se convierte en un amor hacia Él tan profundo. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, tengamos cuidado de alimentarnos de este árbol. ¿Del árbol de qué? De la independencia, de la justicia propia, del creerme bueno. Mire, un ejemplo corto, ¿no? Esta historia de Caín y Abel es preciosa. Algunos ya la han escuchado, yo he profundizado sobre ello. Hoy no quiero profundizar tanto. Pero mire el ejemplo de ellos. Uno vivía en la justicia de Dios y el otro vivía en su justicia propia. Abel, a ver, ¿los dos eran pecadores? Eran pecadores los dos. Pero uno entendió lo que sus papás le enseñaron, porque cuando Adán y Eva pecaron, mire, Adán y Eva cayeron en su propia justicia. ¿Qué hicieron cuando pecaron? Cosieron delantales con hojas para tapar ¿qué? Su vergüenza. Ahí está el hombre tratando de resolver por sus propios méritos sus problemas. Ellos recibieron ¿qué? Un conocimiento, y ese conocimiento los llevó: hay que tapar nuestra vergüenza. ¿Sabes cómo estaban ellos antes de pecar? ¿Cómo estaban? Desnudos. Pero ¿sabes por qué ellos no veían su desnudez? ¿Por qué? Porque tenían la gloria de Dios, la luz de Dios brillaba. Ellos eran seres de luz. ¿Me estoy haciendo entender? Por eso no veían su desnudez. Y es lo que vamos a recobrar después, por completo. Ya esa luz ya opera y habita en nosotros, pero me refiero a nuestra parte física. Entonces, en Génesis 3:15 dice que Dios mató un animal y vistió a ellos con pieles de ese animal. Hubo un derramamiento de sangre, que dice la Biblia que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Todo esto es tipo y figura de Cristo. ¿Va agarrándole el hilo? Y esa verdad se la enseñó Dios a ellos. Y ellos se la enseñaron a sus hijos. ¿Qué hizo Abel? Entendió: no soy bueno, no soy justo por mí mismo, voy a traer ¿qué? Un animal, un cordero. ¿Qué es tipo de quién? De Cristo. Porque él entendió que no podía ser justo ni perdonado por sus propios méritos, ni por su desempeño, ni por su esfuerzo, sino que ponía su fe ¿en quién? En Cristo, en el sacrificio. Eso lo dice Hebreos capítulo 11. Dice que Abel fue constituido justo y que Dios vio con agrado a Abel y a su ofrenda. Cada vez que tú traes a Cristo como tu ofrenda, Dios te ve a ti con agrado.
y ve a su hijo a la ofrenda con agrado. Yo siempre he colocado este ejemplo y siempre es bueno traerlo una y otra vez. Están las dos hermanas, pero hoy quiero que lo dramaticemos. ¿Estamos claros? A ver, Maye, pasa rápido. Súmerse, venga. Sí. Ok, entonces, hasta aquí, vean hacia la cámara. Eso, a que las conozcan internacionalmente. Ok, entonces, Maye vive en la justicia de Cristo. Y tú vives en tu justicia propia. Venga ahí, eso. Muy bien. Entonces, las dos están en Cristo, pero ella se está alimentando del árbol de la vida, de la verdad. ¿Correcto? Más adelante voy a reforzar esto con algo que se llama ser expertos en la palabra de justicia. Pero ella, Lacey, se está alimentando de este árbol, del conocimiento del bien y del mal. Ellas dos tienen una hija, ¿no? Tú tienes tu hija, tú tienes tu hija. Y la hija está pasando por una situación de salud. Entonces mira cómo ora Maye en la justicia de Cristo. Entonces dice, Padre, te doy gracias. Ella está, ¿cómo está ella? Reposo, está en el descanso, está tranquila. ¿Correcto? Y ora, Padre, te doy gracias, confío en ti, te adoro. Es decir, no va como el dermatólogo al grano, sino que tiene un tiempo de amor, de intimidad, de adoración con el Señor. Ella no va a un cambalache, porque lo que menos a ella le interesa es lo que ya Cristo hizo. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Por qué se va a preocupar por lo temporal? Ella está enfocada en el eterno, en Él, en su amor, en su Rey. Pero dentro de su oración ya después dice, Señor, gracias, porque ciertamente tú llevaste nuestras enfermedades y sufriste nuestros dolores. Señor, yo no me acerco, como la oración que hizo Daniel, yo no me acerco a ti en mi propia justicia, sino en tus muchas misericordias. Y por tu misericordia y por tu gracia, mi hija es sanada. ¿Ven la diferencia? Ahora mire cómo ora Lacey bajo su propia justicia. Viene en la carga, en el afán, está afanada, está turbada. Señor Jesús, vengo delante de ti. Señor, mira cómo está mi hija, Señor. No puedo más, Señor, qué angustia. Ayúdame, Señor. Señor, tú sabes que yo he sido buena. Tú sabes, Señor, que yo doy mis diezmos. Señor, tú sabes que yo ayudo en la iglesia. Y empieza a sacar todo su historial de que ella es buena. ¿Recuerdan eso? ¿Quién hizo eso? Caín. ¿Recuerdan cómo fue Caín? ¿Trajo qué? Legumbres. Lo mejor de la tierra. ¿Pero por qué? Porque le costó. Sacó el asadón. Tuvo que cortar con machete el pasto, el asadón, poner la semilla, que creciera, abonar, estar bajo el sol. Y Dios dice, no me agradó tu ofrenda. Y él que le dio ira. Porque la justicia propia produce ira. Este árbol produce ira. Porque los fariseos y los escribas vivían bajo este conocimiento. Y ellos se llenaban de ira con Jesús. El que vive bajo su propia justicia está lleno de ira. Cuando tú empiezas a vivir por la justicia de Cristo, tus niveles de ira, ay santo, tus niveles de ira empiezan ¿qué? A menguar, a menguar, a menguar, a menguar, a menguar. Hoy está la respuesta para todos aquellos que hemos tenido problemas de ira. ¿Cuántos hemos estado acá con problemas de temperamento? ¿Ok? Cuando se elimina la justicia propia y vives por la justicia de Cristo, tú empiezas a ¿qué? A ser misericordioso con los demás, compasivo, amoroso,
¿Por qué? Porque tú no estás esperando. Porque este árbol es el árbol de la perfección humana, el árbol de no fallar, el árbol de... Este árbol es implacable con uno mismo, implacable con los demás. Entonces, ¿cómo ora Lacey? Sacando su justicia propia. No nombró a Cristo, no nombró la obra de Jesús. Y después, como Dios dice que no ve con agrado su ofrenda, que es su oración, ¿me estoy haciendo entender? Lacey, ¿cómo se pone con Dios? Brava. Se enoja con el Señor. ¿Ven? Gracias, amado. Gracias. Gracias. Qué tremendo, amados. Qué tremendo esto. ¿Y por qué muchas veces nos frustramos con Dios? Señor, pero mira cómo está mi hijo. ¿Yo sabes cómo me acerco al Señor cuando yo estoy pasando un momento difícil? Con temor y temblor, hermano. Confiado, claro, entro. Decir, no tengo miedo de mi Padre, ¿me estoy haciendo entender? Pero no vengo confiado en mí mismo. ¿Me estoy haciendo entender, iglesia? ¿Sí me estoy haciendo entender, Jaime? No vengo como... Señor, tú sabes. No. Señor, soy tan débil, soy tan frágil. Me encanta la oración de Daniel. Señor, no venimos con nuestras propias justicias, dice Daniel, sino en tus muchas misericordias. Cuando te acercas así con un corazón quebrantado, humillado delante del Señor. Cuando te acercas diciendo, Señor, gracias porque soy justo en ti. Porque si soy algo, es por ti. Si este problema se va a resolver, es por pura gracia. Y eso mueve el corazón del Padre. Cuando tú le llevas a Cristo al Padre, no, amados. Mira, si algo quiebra al Padre Celestial, algo enternece al Padre Celestial, el Padre se mueve por Cristo. Su corazón, el corazón del Padre es cristocéntrico. Qué tremendo eso. Y cuando tú eres cristocéntrico, cuando tú vienes y le dices, Señor, yo metí la pata, y la metí feo, Señor, pero yo te vengo a presentar a ti, mi Cordero, mi abogado, mi Señor, mi Rey. Señor, yo merezco las consecuencias de esta metida de pata, lo reconozco, pero yo vengo en tus muchas misericordias. ¿Sabes qué hace? El Padre te abraza. Dice, ok. Porque Él levanta, ¿a quién? Al justo. Si tú no te ves justo en Cristo, nunca te vas a levantar de lo que pasa en tu vida. Nunca. Vas a seguir viviéndote en condenación. Vamos, ya el tiempo va corriendo. Búsquenlo en casa. Éxodo 19, 5 al 8. ¿Qué relata Éxodo 19, 5 al 8? Dice así. Dice que Dios le dice a Moisés que le diga a Israel que guarde el pacto. Y acá hay un detalle, todavía no les había dado la ley. Ojo, todavía no les había dado la ley. Y les está diciendo que ¿qué? Que guarden el pacto. ¿Cuál pacto? Si no les había dado toda la ley. ¿Cuál era el pacto que Dios les está diciendo que guardara? El de Abraham. El pacto eterno. El pacto que Dios hizo con Abraham cuando le dijo, en tu simiente serán benditas
todas las naciones de la tierra. ¿Cuál es esa simiente? Cristo. ¿Cuál era el pacto que Dios quería que ellos guardaran? El pacto eterno, el pacto de Cristo. ¿Me estoy haciendo entender? Y dijo, si guardan mi pacto, entonces serán especial tesoro y será mi pueblo entre todas las naciones. Y el verso 8 de Éxodo 19 dice que el pueblo levantó a una voz su mano y dijo, haremos todo lo que Dios dijo. ¿Ustedes pueden creer? Si eran malos, se creyeron buenos, que podían hacer todo lo que Dios decía. Miren, Dios los saca de Egipto por pura gracia. ¿Qué hizo el pueblo de Israel para salir de Egipto? Todo lo hizo el Señor. Ellos clamaron, ¿sí o no? Porque dice que clamaron. Como la parte de nosotros, Señor, sálvame. Sí. Y el Señor obedecieron. Obediencia es fe, que es la parte que Dios también pide de nosotros. Confianza, que le creamos. Pero todo lo hizo el Señor. Les dio maná, les dio agua, les dio carne. Mire, les dio aire acondicionado para el día, calefacción para la noche. Los tenía papuchitos. Los tenía consentidos, mis bebitos, mis cochitas lindas. Y cuando Dios solamente les dijo, guarden, ¿qué significa guardar? Mire que también Dios nos lo dice en 1 de Juan capítulo 2. ¿Guarden qué? Mis mandamientos, pero no está hablando de los 10 mandamientos. Ya hemos hablado de esto. Está hablando de que creamos en Jesús. Ese es el mandamiento. Y que amemos al prójimo. Ese es el otro mandamiento. ¿Pero qué? ¿Cuál es la parte? Que guardemos. ¿Qué es guardar? Darle valor. Que sea todo para ti. Que Cristo sea todo para nosotros. Pero ¿qué? Como ellos se creían, ¿qué? ¿Qué dijeron? Haremos. ¿Qué hizo Dios? Cambió con ellos. Giró. Dios tuvo un giro con ellos. Ustedes se creen buenos y ustedes creen que pueden hacer todo. Ok. Ahora les voy a dar 10 mandamientos. Pregunta, viene la pregunta clave. ¿Tú cómo ayudas a alguien que se cree bueno? A ver, Jaime. ¿Tú cómo ayudas a alguien que se cree bueno? Mana Mayra, ¿cómo ayudas a alguien que se cree bueno? Pregunto a la audiencia que nos está viendo. ¿Cómo puedes ayudar a alguien que se cree bueno? Como dice el hermano Leonardo, no se puede. Entonces, ¿Dios qué hizo? Porque el hombre es malo, pero se cree bueno. Y si tú le pones 10 mandamientos a alguien que se cree bueno, ¿qué va a intentar? Cumplirlos, porque le va a dar estatus espiritual. Yo sí hago, yo sí cumplo. Tú no, yo sí soy bueno. Y esto me da puntos con Dios. Por eso la ley está basada ¿en qué? En el hombre. La ley está basada en la conducta del hombre. El chip de la ley es: el que haga estas cosas vivirá por ellas. Si tú obedecías a Dios, eres bendecido. Bajo la ley es así. Si tú cumples la ley de Dios, pero la debes cumplir todita, sin fallar un punto, si transgredes un punto, entras bajo maldición. Pero ¿qué hizo Dios? Escogió 10 cosas que el hombre siempre iba a fallar. Siempre. No había ni un ser humano que nunca falle en las 10 cosas. ¿Me estoy haciendo entender? Pero en la gracia, en la justicia de Dios, por la obra de Cristo,
por la obediencia de Cristo, yo soy justo. Por la obediencia de Cristo, yo soy bendecido. ¿Ven cómo cambia? Bajo la ley es mi desempeño, mi esfuerzo. ¿Saben cuántos años yo viví en Cristo así? Uf. Todo era mi desempeño, todo era mi sacrificio. Y después eso se ponía una culpa y una carga acá tan enorme. Y entraba en ese círculo vicioso. Yo les tengo esa prédica todavía, la tengo. Estoy amasando el pan. El tema de no estar pidiendo perdón. Porque uno se la pasa pidiendo perdón. ¿Pero es por qué? Porque claro, yo vivo bajo mi propia justicia. En cualquier momento me quiebro porque no doy más, no puedo sostener los 10 mandamientos. En algún momento voy a fallarlos. Mentira el que diga que no es mentiroso. El que en algún momento no va a fallar alguno de los mandamientos. Pero para Dios, si fallas uno, transgredes todos. Y eres culpable de todos. ¿Y qué viene a hacer la ley? Te condena. ¡Pah! Pecaste. Como pecaste, tienes una deuda ahora para con Dios. Y como yo no estoy fundamentado o pongo mi confianza en el abogado y en el Cordero y en la obra de Cristo y en la sangre de Jesús, sino en mí, pues ¿qué viene? Condenación. ¿Y qué hago yo? Pido perdón. ¿Saben yo qué hacía? Ponía alabanzas, ponía adoración. Ya mi esposa sabía que cada vez que yo metía la pata, allá me veía chillando. Ella no tenía que, ella después discernió, ¿sí? Supo. Ella ya no tenía que preguntar, amor, has fallado, te has equivocado, estás mal con Dios. Sino ella ya cuando me veía ya yo tiraba allá en la esquina. Mira, yo hermano, hasta debajo de camas yo me metía. Debajo de la cama, de la culpa y la condenación. Y ponía la canción y la adoración. Y ya cuando yo ya lloraba, y ya yo como que me trabajaba a mí mismo. ¿Sí me hago entender? Ya eres perdonado, ya te diste mucho palo. Ya. Ahí me creía bueno, exactamente, muy bien. Entonces me arremangaba las mangas. Muy bien. Ahora sí voy a amar a Dios. Ahora sí va a cumplir su ley. ¡Aleluya! A los días, a la semana, al mes, a lo que fuera. ¡Pah! Qué tremendo, ¿verdad? Entonces hay 3 cosas que nosotros necesitamos entender bien. Ley, justicia y gracia. ¿Cuáles son? Ley, justicia y gracia. Entonces, la ley de Dios es buena. Los 10 mandamientos son buenos porque llevan a la persona ¿a qué? A Cristo. ¿A qué? A la justicia de Cristo. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, cuando la persona es llevado a la justicia de Cristo, empieza a recibir ¿qué? La abundancia de gracia y el don de justicia. Es un don. Yo quiero que miremos varios textos rápidamente, ya voy a ir terminando. Miremos Romanos 4:5. Ponte las pilas, Dani. Valdi, mírame cuánto lleva de tiempo ahí. 56. Ok, gracias. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe les contaba ¿por qué? Ahí está. No al que obra, porque al que obra se le cuenta ¿qué? Como salario. Si yo hago algo, Dios es el que me debe a mí. Eso fue lo que pasó con este árbol. Ellos vivían en el favor de Dios y cuando comieron de este árbol, ahora están en pleito con Dios. Ajá, Señor, y mira esta.
Yo la quería más flaquita, tú me la diste muy gordita, Señor. Estoy acá. Yo no sé si era gorda, flaca, yo no sé, hermano. Solo que el corazón del hombre entró en pleito con Dios. Ya no veían el favor de Dios, ya no veían la bendición de Dios. Ahora era el hombre tratando de alcanzar a Dios. ¿Por qué? Por su obra. ¿Pero qué dice Pablo? Mas al que no obra. ¿Cuál es nuestra parte, Leonardo? Si no cree en aquel que ¿qué? Justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Eso era lo que yo te estaba diciendo antes. Cuando tú vas delante del Señor y dices, Señor, miren, a mí la religión me enseñó a arrepentirme de mis pecados como fornicación, lujuria, mentira, orgullo. ¿Sí me hago entender? Pero cuando a mí se me reveló la justicia de Cristo y este tema del árbol del conocimiento del bien y el mal y la ley de Dios, hermano, yo me arrepentí de todo lo que yo hice en mi vida antes de estar en Cristo y estando en Cristo, porque en Cristo yo me creía muy bueno. Entonces, una persona que está sin Cristo va y le lleva el día de la madre a la mamá un nevecón, mariachis, le da una platica, la saca a comer. ¿Y él cómo se siente? Bueno, estoy honrando a padre y madre. Y va y le pregunta, mamá, ¿qué pasó con Camilo? Camilo ni me ha llamado. Uy, sí, mami, es que Camilo es tremendo, pero tranquila, mamita, acá tienes tu hijo siempre estará contigo. El creerse bueno. Y eso Dios quiere quitarlo por completo de la vida de nosotros. Porque aún estando en Cristo, yo puedo todavía vivir bajo mi ¿qué? Mi propia justicia. Entonces siempre tu corazón debe estar enfocado en ¿qué? En la justicia de Cristo. Pon tu fe ¿dónde? En el que justifica. En el que justifica. Más adelante este texto dice, bienaventurado el varón a quien Dios no inculpa de pecado. No te inculpa porque tú seas muy bonito, Esteban. ¿Ah? No te inculpa a ti por la camisa bonita que tienes hoy. No te inculpa por los títulos que tengas. No te inculpa por qué. Porque ya inculpó al Hijo, ya inculpó a Cristo. Y por cuanto Cristo recibió la imputación de tu culpa y de mi culpa, nosotros fuimos constituidos ¿qué? Justos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Pasemos Romanos 5:1. Dice, justificados pues por fe, tenemos paz para... ¿Cuántos quieren paz más en su vida? ¿Sabes cómo viene esa paz? Cuando tú vives ¿dónde? En la justificación por fe. Cuando tú te acuestas en la cama y dices, Señor, gracias porque soy justo en ti. Aleluya. Aleluya. Esto te da paz. Porque tú no estás confiando en tus méritos o en tu desempeño. Es que, ¿sabes qué es lo que pasa, iglesia? Que nos gusta por mi culpa, ese nos gusta bastante. Mire, el látigo mío tenía como 100 flecos. Ya yo creo que le queda como 1 o 2 flequitos nomás. A veces entro en la tentación y agarro por mí y el Señor me dice, mi sacrificio. Señor, sí. Fuera, árbol maldito este. Y vuelvo y como de la verdad. Soy justo por lo que tú hiciste en la cruz, Señor. Y no me doy duro y no me condeno.
¿Mm? ¿Y eso da qué? Paz. Revisa, cuando tú tengas problemas de intranquilidad, te tiemblen las manos, estés estresado, no puedas dormir, revisa a ver si estás viviendo en la justicia de Cristo. Y te aseguro que no estás viviendo en la justicia de Cristo. No te ves justo en Cristo. Te estás condenando, te estás culpando, te estás dando duro, estás dándote duro por la situación que estás viviendo. Estás diciendo por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Te lo aseguro que es así. Deja de echarte la culpa. Descansa en Dios, abandónate en Cristo y deja que el Señor haga lo que solo Él lo puede hacer. Yo les conté lo de la perrita. Cuando solté a la perrita y me abandoné otra vez en Cristo, al otro día la perrita estaba sana, ¿sí o no? Y empezó a comer y ya está con las orejas paradas, ya está súper bonita. Todo. Cuando mi esposa no quería tomarse, yo les he contado el testimonio, cuando Sarita no quería tomarse el antibiótico, estaba con el COVID, día 13 con fiebre todavía. Tenía llagas adentro de la boca, blancas, hermano. Estaba, la hemoglobina la tenía en 5. Estaba listica para irse para el Señor, así. Porque una cosa es contar cosas, otra cosa es vivirlas, ¿no? Le digo, mi amor, vamos al médico. No voy. Me sacan muerta. Yo llamo a mi mamá, mami, mira, pues ponle un abogado. Digo, no sé por qué dijo eso tan chistoso. Llamé a mi suegra se le rompió los vasos del ojo de la angustia que entró, porque este pechito no sabía confiar y descansar, como dice Pedro, el apóstol Pedro, echen toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Puedes prender esto? Tengo calor. Gracias. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces le digo, voy donde el internista de COVID. Le digo, mi esposa no quiere venir, ¿qué hago? Bueno, cómprele esto. Le llevo los medicamentos y dice, no voy a tomar antibiótico. Mahoma no va a la montaña y la montaña vino a Mahoma y tampoco. Amados, me fui para la cocina. Yo les he contado algunos de estos. Me fui para la cocina, pero esto refuerza el corazón de algunos. Me tiré de rodillas y le dije, Señor, descanso en ti, te la entrego. Señor, si se muere, es tu responsabilidad. ¿Qué más puedo hacer yo? Cuando yo estaba en un centro de rehabilitación y me fui de rebelde, y me voy, ya no más. Y Dios me habló y me dijo, te pongo delante de ti el camino mío y el camino que no es el mío. Y me dijo, si escoges el camino malo, la maldad, te va a pasar esto. Pero aún así, si regresas a mí, yo te voy a levantar, voy a tener misericordia. Como yo era terco como una mula, ¿qué creen que escogí? El camino a los tropetazos. ¿Sabes dónde terminé yo? A los 2 días debajo de un puente viviendo en Bogotá, vuelto nada. Y mi mamá aprendiendo a ¿qué? A soltar, a confiar. Lo que usted ve hoy aquí es resultado de ¿qué? De la gracia. Diga conmigo, de la gracia. Y es por fe para que sea por gracia. Y es por fe para que sea por gracia. ¿Qué Dios te está hablando? Vuélvete a conectar con mi fe. ¿Cuántos dicen amén a eso? Poderosos. Primera de Timoteo 3:9, rápido, por favor.
Perdón. Filipenses 3:9. Gracias. Y ser hallado en él, está hablando Pablo, no teniendo mi qué. ¿No teniendo qué? Mi propia justicia, que es por la ley. Por los 10 mandamientos, por la ley de Moisés. Porque como ellos no quisieron guardar el pacto eterno, la simiente de Cristo les dio la ley de Moisés. ¿Para qué? Para que la ley de Moisés los quebrara y la ley de Moisés sacara el pecado de ellos, sacara la parte negra. Como ellos se creían buenos, lo que hacen los 10 mandamientos es sacar la parte negra de cada uno de nosotros. ¿Me estoy explicando? Para que cuando saque la parte negra nos quebremos y necesitemos, digamos, Señor, te necesito, sálvame. Yo sin ti no puedo. Ya entiendo que no es bajo mi justicia, no es bajo mi esfuerzo, no puedo hacer nada, nada. Ya me quebré, ya lo entendí. ¿Lo entendiste, Jaime? Ok. Por eso siempre digo, estas predicaciones que yo comparto son para los quebrados, los débiles, los que no han podido, los fracasados, los que lo han intentado. Para ellos es esta fe. Pero para los que todavía se creen buenos, justos, pues después la prédica quedará grabada y les servirá. Y cuando estén ya, dirán, ay, yo alguna vez escuché que es por Cristo. Entonces, dice que sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Ve la comparación? Ok. 5 minutos más y termino. Último texto importante. Hebreos 5, 13 al 14, amados. Hebreos 5, 13 al 14. Dice, todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Entonces, el evangelio, aunque es para todos, nosotros estamos en diferentes etapas. ¿Sí? Estamos en la etapa de niños o de maduros espiritualmente. Ok, cuando uno es niño, lo alimentan de leche. ¿La leche es mala? No, es buena. ¿Sí? Pero es inexperto en la palabra de justicia. Yo creo que todos estamos ya en una etapa de madurez. Yo creo que ya no somos niños. Dios nos está llevando a ser expertos en la palabra de justicia, es decir, a vivir por la justicia de Cristo. Amén. Ok, pasa al siguiente versículo. Pero el alimento sólido, el churrasco, es para los que han alcanzado, ¿qué? Madurez. ¿Qué refleja o cómo se entiende madurez en el evangelio? El que vive en la justicia de Dios. Esa es la persona madura. El que vive por la fe en la justicia de Dios. Amén. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del ¿qué? Ok, entonces un experto en la palabra de justicia te discierne. Porque como él vive en la justicia de Cristo, no vive en su justicia propia, vive en la justicia de Cristo, él te discierne si esto viene por aquí o viene por acá. Como ya conoce, es decir, recuerda que el Señor te revela lo verdadero y después te muestra lo falso, ¿correcto? Como él ya conoce lo verdadero que es la justicia de Cristo, al abrir sus ojos ya discierne. Yo no voy a caer en esto, ni en esto. ¿Me estoy haciendo entender? Ok, dije que al final iba a explicar lo de los dos árboles. Jesús dijo el árbol bueno y el árbol malo. Dice, el árbol bueno da buenos frutos. Y miren lo que aclara. Y no puede dar malos frutos. ¿Quién es el árbol bueno? Cristo. Él dijo que yo soy la vid verdadera. Y Él es el único que no puede dar ¿qué? Malos frutos. Correcto. Y después dijo, pero el árbol malo
da malos frutos y no puede dar buenos frutos. ¿Quién es el árbol malo? Satanás, es el padre de mentira. Entonces, lo que yo les voy a compartir en este momento, puede ser que alguien tenga más entendimiento, puede ser que alguien diga, no es así, lo entiendo, es lo que yo he entendido hasta ahora. ¿Sí? Ok. Yo creo que Dios es costeño, porque a Dios le gusta mucho los símbolos, los tipos, las figuras. A ver, si yo te digo a ti, esa persona, digamos, yo te digo, ese señor es una tortuga, ¿tú qué dices? Que es lento. Si yo te digo, esa señora es una gallina, que es miedosa. Entonces, Dios usa cosas naturales para hacernos entender las espirituales. ¿Me hago entender? Entonces, cuando Él está hablando del árbol de la vida y del árbol del conocimiento del bien y del mal, no está hablando de qué, de árboles. No eran árboles. ¿Me estoy haciendo entender? Son figuras, tipos, analogías para que entendamos que el árbol, correcto, que el árbol de vida es Cristo y el árbol de la ciencia del bien y el mal, ¿quién era? Satanás. Ok, pero ¿por qué usa la palabra árbol? Porque no usó o comparó a Cristo y a Satanás con otras cosas. ¿Por qué el árbol? Porque el árbol tiene una característica, que es que el árbol solo tiene una naturaleza. Y el árbol habla de naturaleza. Y el árbol habla de fruto. Por eso Jesús, cuando Él estaba acá, habló de los dos árboles. Y dice, el árbol bueno da buenos frutos y no puede dar malos frutos. Entonces, cuando Satanás peca, él es desterrado, ¿sí o no? Del reino de los cielos y cae aquí. Yo ya he predicado sobre esto. Y la tierra quedó desordenada, vacía en tinieblas. Dios vuelve y la recrea. ¿Ya? Y pone al hombre en la tierra como el administrador. ¿Estamos bien en eso? Ok. Pero Satanás quería retomar lo que le pertenecía a él, entre comillas, porque nunca le perteneció. Lo usurpó, ¿se entiende? Ok. Entonces, Dios previene a Adán y a Eva de este árbol. Previene a Adán y Eva del conocimiento ¿de qué? Del bien y el mal. Ojo, dice el apóstol Santiago que Dios no puede tentar a nadie. Pregunta, ¿Dios va a crear un árbol que es tentación para el ser humano? No. ¿Vamos comprendiendo la idea? Cuando Satanás no era Satanás, sino era Luzbel, el arcángel, ¿sí? O querubín protector. Él no conocía este árbol. Él no tenía el conocimiento de qué, ni de lo malo, ni del creerse bueno. ¿Usted cree que al día de hoy Satanás no se cree bueno? Él se cree bueno. Él todavía jura y perjura que Dios es el que está equivocado. Que nuestro Padre Celestial es el que está equivocado. ¿Por qué él se cree? Bueno, y cuando él peca, es decir, cuando él permitió en su corazón dejar de vivir por fe y dejar de poner su mirada en el Señor y dejar que Dios fuera su todo, y ahora él se hizo ¿qué? Dios mismo, porque eso es lo que le vendió a Adán y a Eva. Les dijo, si ustedes comen de este árbol, seréis como Dios. Y serán abiertos vuestros ojos y conoceréis el bien y el mal. Cuando Satanás pecó, ese conocimiento y ese mismo conocimiento fue el que él brindó. Y es el mismo conocimiento que él le brinda a todas las personas. A Satanás le interesa que la gente esté o mal o se crea buena.
Para Satanás es igual el asesino y sicario que la señora que no rompe un plato en la casa. Esa ama de casa que se porta lo más de bien, que usted dice, esa es un alma de Dios. Para él, para Satanás, están igual de perdidos. Los dos se pierden igual. ¿Me estoy haciendo entender? Por eso siempre digo, el gran problema del hombre no son tanto sus pecados, porque Cristo fue a la cruz por ellos. El gran problema del hombre es que mi papá, hermanos, mi papá está pasando momentos muy difíciles hoy en día. Y uno habla con mi papá y ¿sabe qué me dice? Pero hijo, yo soy bueno. La mala es su mamá. La culpable de todo es su mamá. ¿Será que alguien está identificándose con esto? Tú tratas de hacerle ver el error a esa persona y la persona dice, pero yo soy bueno. Yo tengo otro familiar que mi mamá habla con él y entonces él le dice, Alba Marina, yo no entiendo por qué me pasan estas cosas a mí. Si yo soy bueno, si yo tengo un corazón tan bueno. Espero que esta palabra haya sido de edificación. Para ti también, les amamos enormemente. Oramos. Señor, gracias por tu palabra.